Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Esta es la lección número 13 en su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es una alegría saludar a todos mis hermanos amigos de la Asociación del Alto Magdalena y pues de todos los lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. Llegamos a la última lección del año 2024, la lección número 13. Quiero de antemano agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado durante todo el año, por haber sido realmente muy abiertos para que la lección llegara a sus casas, a sus iglesias. Y desde ya encomendamos el próximo año en las manos de Dios para poderles seguir acompañando con su bendición en cada semana, en cada lección, de tal manera que podamos aportar nuestro grano de arena desde aquí el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación para el desarrollo y el enriquecimiento de las lecciones en sus iglesias. En esta última lección del año tengo el privilegio de contar con el pastor Edgar Abella. Pastor, gracias nuevamente con nosotros. Hace ratico no nos acompañaba, pero qué alegría tenerle, pastor del distrito de Chapinero. Gracias, pastor, por su compañía. Bueno, pastor, muchas gracias a usted por la invitación. Siempre es un placer estar aquí acompañándoles y también saludamos a todos nuestros hermanos a quienes llega la lección en esta semana. Gracias, pastor. Y también tenemos a nuestro pastor Arnulfo Angulo, pastor del distrito de Usaquén. Pastor, nuevamente también mil gracias por sus aportes, por su apoyo. Pastor, gracias, muy amable por la invitación y siempre será un privilegio poder estar aquí con usted y con cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven allí. Bueno, esperemos que sea una lección enriquecedora. Amén, así será, pastor, con la ayuda del Señor. Pastor Abella, quiero iniciar con usted. Sé que nació en la iglesia, pastor de hace casi 30 años, tiene una vasta experiencia en nuestra iglesia y tenemos una preocupación muy grande del Departamento de Escuela Sabática, llegar a veces los sábados en la mañana y ver escuelas sabáticas, ver clases muy menguadas. ¿Qué consejo le podríamos dar al maestro para que eso mejore, para que realmente veamos que, bueno, que estamos mejorando en las escuelas sabáticas? Bueno, pastor, definitivamente sigo creyendo que un error que los maestros de escuela sabática no pueden cometer es creer que el repaso de la lección es un monólogo. Es decir, que es un expositor y que los demás tienen que escuchar. El éxito de la escuela sabática está en la participación. Ojalá no solo ahí en la clase, sino previamente organizar todo y preparar todo para que las personas participen, distribuir la lección, ver que otros tengan. No siempre tiene que ser el maestro de escuela sabática el que esté dando la lección. Perfectamente puede un miembro de la clase dar la lección el siguiente sábado. Es decir, que sea algo muy participativo. Ese consejo que ya se había dado, el pastor Abella acaba de darle un tinte especial. Él dijo, no necesariamente tiene que ser la participación el mismo sábado, sino previamente se puede delegar para que vengan preparados y participen más nuestros hermanos. Hermanos, ya ese consejo lo hemos repetido, por favor. Ya no esperamos tener monólogos en las clases de escuela sabática, sino mejorar con la ayuda de Dios. Y Pastor Arnulfo, ¿usted qué podría ayudarnos, aconsejarnos para mejorar? Bueno, pastor, en este caso, en este corto tiempo que llevo en el ministerio y en la iglesia, yo creería que una de las mayores preocupaciones que uno puede ver con respecto a los maestros de escuela sabática es no estar preparados. O sea, a veces van a las clases y los alumnos notan que su maestro no ha estudiado, no ha repasado la lección y probablemente dejan para el sábado en la mañana echar una repasadita general y por eso ahí es donde probablemente se ve lo que dice el pastor Abella, ese monólogo, ¿cierto? Leer, se improvisa y pasa por lo mismo porque no hay una muy buena preparación en las clases. Ok, gracias, pastor. Pero que nadie tenga en poco tu juventud, dice el Señor. Así que gracias por su consejo, ¿no? Muy importante, porque la Escritura menciona eso. Hermanos, preparémonos. El maestro no puede venir a leer la lección o a dar lo mismo que el alumno leyó. Tiene que profundizar un poquito más, ir un poco más allá, y eso lo piden nuestros hermanos en la iglesia. Muy bien, vamos a hablar de la lección, la última de este año, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Epílogo es
la conclusión final, las reflexiones finales que vamos a hacer acerca del libro de Juan, pero sobre todo de la lección de esta semana. Quisiera empezar, Pastor Abella, que habláramos un poquito sobre lo que sucedía en el tiempo de Cristo, la percepción que tenían los discípulos, no solamente los más cercanos, sino a la gente, que estuvieron por 3 años en un ministerio público de nuestro Señor, y cuando llegó el momento de la muerte y la resurrección, no sabían qué es lo que estaba pasando, no entendieron. La pregunta es, pastor, ¿es posible uno como que oír la palabra de Dios sin entenderla, sin escucharla realmente? Porque ellos escucharon, oyeron, pero realmente llegó el momento y como que si el Señor no los hubiera advertido nada. ¿Qué fue lo que les pasó? Bueno, definitivamente ese es un peligro que los discípulos vivían en aquel momento y sigue siendo un peligro que nosotros vivimos hoy día, ¿no? Sí. Que es como estar tan empapados, conectados, leyendo la Biblia, orando, bueno, teniendo contacto con las cosas de Dios, pero que no tengamos contacto con Dios. Es algo diferente, ¿no? Es algo totalmente diferente. Pastores, a mí una vez me dijo una hermana, pastor, mi esposo no falla a culto, no falla allá, anda leyendo, pero vemos que como que no cambia en su vida, no pasa absolutamente nada. Ahí es donde podríamos aplicar algo parecido. Sí, mira lo que la lección decía de manera textual. Okay. Decía, corremos hoy el mismo peligro, oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, Ajá. sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Claro. Así que desgraciadamente es el mismo peligro que se sigue corriendo hoy día. Ok, perfecto. En otras palabras, estar en la iglesia, asistir a la iglesia, estudiar la lección, no garantiza que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Importantísimo eso y tenemos que profundizar en ese tema. Pero, Pastor Adolfo, la lección nos mostraba que el Señor en su misericordia después de la muerte y la resurrección, precisamente como no habían entendido bien, se les apareció a diferentes personas, incluidos los discípulos. En la tercera aparición, es muy interesante esa tercera aparición, porque la Biblia dice que hasta comió con ellos, pero quisiéramos profundizar un poquito cuál fue el objetivo por el cual el Señor se aparece en esa ocasión. Bueno, esa aparición, aunque ya se les había aparecido, ¿cierto? Sí. Pero esa aparición cumplía un papel muy fundamental ante sus discípulos, porque vemos allí la historia del relato bíblico que Jesús les prepara un desayuno, ¿cierto? Sí. Les hace un desayuno bien... Pescadito, creo. Pescadito, sí. Sí. Y especialmente se le aparece a estos discípulos por varias razones. Y yo exactamente aquí quiero rescatar una con ustedes, queridos hermanos, y es, número 1, confirmar la resurrección de Jesús. Okay. Aunque pues ya sí lo habían visto que había resucitado, pero querían nuevamente ratificarles que él era el Mesías, que había resucitado, ¿no? Número 2, iba a ser algo muy especial con uno de sus discípulos. Ahí es donde quiero que lleguemos. ¿Con quién? Con Pedro. Con Pedro. Así es. Entonces, esa fue como la parte principal de esa tercera aparición, y es restaurar y reconciliar a Pedro con él. Jesús. Eso me parece muy bonito y me parece que utilizó la palabra adecuada, porque cuando Dios perdona, no solamente olvida o perdona el pecado, sino que restaura al ser humano a su condición como si nunca hubiera pecado. Saben que cuando yo estudiaba específicamente este tema de la lección, me preguntaba a mí mismo si acaso yo necesito ser restaurado también. En mi experiencia como cristianos, a veces damos por entendidas muchas cosas, ¿no? Esa es la gran tragedia de lo obvio, que damos por entendidas las cosas y a veces no nos preocupamos por ver realmente el punto focal del asunto. Yo creo que todos nosotros necesitamos ser restaurados y ese es un asunto diario, ¿no? Es un asunto de todos los días. Y me sorprende que Jesús se haya tomado como tanto trabajo solamente para restaurar a uno de sus discípulos. Eso me habla a mí del amor que Jesús tenía por Pedro. Amén. Y del amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros también. Oiga, maravilloso eso. Hermanos, por favor, maestros, enfaticen eso, porque hay hermanos que llevan todavía en sus hombros las cargas de sus pecados y no recuerdan
que Dios no solamente perdona, sino que restaura como si jamás se hubiera antes cometido el error, el pecado. Pero, compañeros, el Señor perdona a Pedro. Pedrito era Pedrito, tenía unas particularidades tan especiales inmediatamente, porque la Biblia dice que inmediatamente después vuelve a cometer un error. Estaba recién perdonado, 3 veces lo confirmó, y entonces dice la Escritura que va caminando y se da cuenta, voltea atrás y ve a Juan, ¿no? Al discípulo Juan, y le hace una pregunta, ¿no? Le hace una pregunta, le dice, bueno, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con este? Ese error que nos está mostrando, ¿y cómo fue la respuesta de Jesús, pastor? Bueno, es que una cosa es restauración, otra cosa es transformación. Correcto. Entonces, aquí vemos que Pedro todavía no había sido transformado, había sido perdonado, había sido restaurado. Pero si lo traemos para nosotros hoy día, usted y yo recordemos que la transformación primero es un proceso de toda la vida. Así pero es. que la restauración, o mejor, la transformación final será un acto divino en el momento final de la historia de este mundo. Entonces, definitivamente Pedro cometió un error que hoy día lo seguimos cometiendo todos nosotros los seres humanos, y es fijar nuestros ojos en otras personas. En la experiencia espiritual de otros. Sí, es decir, como que mi crecimiento espiritual depende de fulanito de tal o de fulanita de tal. Y a veces esa es la mayor excusa que nosotros encontramos en muchas personas cuando están débiles en su fe y se están alejando de la iglesia, y uno quiere reconvenirlos, y entonces no, es que allá en esa iglesia me hicieron esto, no me saludaron, me vieron o no me vieron. Es decir, su experiencia espiritual depende de otras personas. A veces hasta de líderes, ¿no? Sí, en este caso Pedro, no olvidemos que la historia nos muestra que Pedro y Juan tenían sus diferencias, sus celos. ¿no? Sí, tenían sus celos entre ellos. Y claro, cuando Pedro ve que Juan viene siguiéndolos en un acto de celo, le dice, bueno, ¿y este qué? Es como dejó salir lo que había en su corazón respecto a Juan. Y qué hermosa la respuesta, ¿no? Le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como quien dice, preocúpate más, ¿por qué? Por seguirme. Pero qué importante. Por favor, hermanos, enfaticemos eso. Otra lección importante de esta semana y de la vida cristiana. Fijemos nuestra vista en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y tendremos entonces así victoria en nuestra experiencia cristiana. Porque es que, pastor, cuando uno mira a otro ser humano, ¿qué es lo que ve? Mira, esa persona puede ser la persona mejor desde nuestra óptica como seres humanos, pero la verdad es que cuando uno mira a otra persona, lo único que ve es errores. Claro. Cuando tú te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Lo que ves es tus arrugas, tus errores, que no me gustan mis ojos, que no me gusta mi nariz, que no me gusta... Y eso es una razón para deprimirse. Entonces, cuando yo veo a otra persona, lo único que voy a ver es defectos, errores, formas que no me agradan, que no me gustan, porque ningún ser humano es ejemplo para otro. Así es. Nuestro único ejemplo es Cristo Jesús. Allá vamos, precisamente. O sea, lo que Jesús quiso hacer con Pedro es un llamado a esa responsabilidad personal de no preocuparse por los demás, sino más bien preocuparse por sí mismo. Lo que a veces la Biblia menciona es la salvación de manera personal, ¿cierto? No preocuparnos por los demás, lo que dice el pastor Abella, fijar nuestra mirada en las demás personas, aunque pues ahí hay otro contexto, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice ser imitadores de mí como yo soy del mundo, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero en este tema específicamente lo que quiso hacer Jesús con Pedro es hacerle un llamado personal de que no se fijara en nosotros. Eso es importante. Pero pastor Arnulfo, la lección, y bueno, yo creo que no solamente la lección, sino todo el libro de Juan tiene un objetivo muy especial. Y por eso le preguntaría en este momento, ¿cuál es la mayor revelación dada por Dios para el hombre? ¿Cuál sería? Bueno, quizás la respuesta es lógica, pastor, y la lección, específicamente el libro de Juan, la mayor revelación dada a la humanidad por Dios es Jesucristo. Es Jesús. Porque es que a veces algunos ven en la naturaleza, que también es revelación de Dios,
aún la misma Biblia, la palabra es revelación, pero es la vida de Cristo, ¿no? Es Jesús, es su vida lo que realmente podemos nosotros conocer. Felipe le preguntó, ¿no? Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tantas veces contigo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Bueno, solo de manera puntual para que Sí. lo recordemos, el pecado lo que produjo fue una separación. Ok. Y esa separación, pues, lo que hizo fue que se desdibujara la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, Dios, en su preocupación por mostrarse de nuevo al ser humano, por revelarse al ser humano, pues utilizó diferentes formas. Una de esas, definitivamente, es la naturaleza, como usted lo acaba de mencionar. Sí. Es decir, conocemos al Creador a través de las obras que salieron de sus manos. Y la segunda forma en que Él se revela es a través de su palabra, porque es la palabra escrita, por eso la conocemos como la palabra de Dios. Pero en ese afán que Dios tiene de mostrarse como Él realmente es al ser humano, envió a su Hijo. Por eso el mismo Jesús dijo, yo he venido para que mostrarles al Padre, para que conozcan a No Dios. hablo de lo mío, es la mayor revelación. no vengo a hablar o a revelar lo mío, sino vengo a mostrar lo que mi Padre me ha mostrado. Ahora, en el tiempo de Cristo, Pastor Arnulfo, ¿estaba la revelación escrita? Sí, porque teníamos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Estaba también, Jesús vino a mostrarle a los discípulos y a la gente en general cómo era el Padre. Oye, pero a mí me llama la atención algo, es que el Señor a veces dice las cosas claritas, puntuales, pero estaban los judíos allí y les dice, es que nosotros no somos hijos de fornicación, ofensivos, ¿no? Nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Y en Juan capítulo 8 le dice, no señor, vuestro padre es el diablo, es el diablo. Yo tengo una inquietud aquí, compañeros, para que me ayuden a explicarle a nuestros hermanos, y es posible que hoy en día una persona pueda creer como los judíos en su tiempo, que es un seguidor de Dios, y sin embargo no serlo, ser un hijo del enemigo? ¿Qué opinaría, Pastor Arnulfo? Bueno, es importante, primero que todo, aclarar esos dos conceptos, ¿no? Hijos de Dios, Hijos del diablo. Hijos del diablo. Sí. ¿Qué entendemos nosotros cuando nos referimos o cuando la Biblia se refiere a hijos de Dios? Uh-huh. Se está refiriendo a aquellos que pues hacen la voluntad de Dios, que aceptaron a Jesús como su Salvador y siguen sus enseñanzas y sus prácticas. Entonces, esas personas que hacen eso son considerados y llamados como hijos de Dios, ¿cierto? Pero está la otra frase es hijos del diablo. ¿A qué se está refiriendo entonces ese texto, no? Pues está refiriendo todo lo contrario, aquellos que no aceptan la voluntad de Dios. Entonces, entendiendo ese concepto así rapidito, es importante que sí, pastor, en este tiempo probablemente podemos ver a hijos de Dios, no totalmente convertidos, pero que muestran... A ver, muy bien, que parece que fuera... Ahora, Pastor Abello, a ver, ¿qué hace un hijo de Dios? ¿Y qué es un hijo del diablo? Porque el pastor marcó la pauta y dijo, acá está la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace un hijo de Dios? ¿Porque un hijo de Dios se equivoca? Claro que sí. ¿Son las cosas externas, las obras? ¿O cómo podemos decir, este es un hijo de Dios o un hijo del enemigo? ¿Cómo lo podríamos entender? Bueno, recordemos que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso es una declaración categórica, específica, que puntual, sí. No tiene discusión. Pero eso me lleva a pensar y a recordar en San Mateo capítulo 7, cuando la Biblia menciona que Jesús le está hablando a un grupo de personas. Bueno, el texto está hablando en realidad de cuando Jesús regrese, porque es un texto que habla del futuro. Y dice que aquel día muchos vendrían delante de él queriendo ser salvos. Okay. Y miren la descripción que hace. Dice que esas personas habían hecho cosas en el nombre de Jesús. Sí. Entre ellas habían profetizado, hecho milagros, habían hecho milagros, sí. Habían expulsado demonios. Entonces, sí. Una persona que profetiza, que hace milagros, que expulsa demonios en el nombre de Cristo, se da por entendido que es un hijo de Dios. Así es. Sin embargo, la respuesta que ellos recibieron de Jesús fue: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, no los conozco. Esto me lleva a pensar que ser hijo de Dios no solamente se manifiesta a través de las obras que realizamos, sino del conocimiento que tenemos de Dios. Desde mi perspectiva,
lo que define quién es y quién no es hijo de Dios es aquel que tiene una buena relación de conocimiento y de amistad con Cristo. Una relación. Porque finalmente Eso las es. obras son el resultado Correcto. de esa amistad que se tiene con Jesús. Ahí es el punto. Apreciados hermanos, maestros, por favor, enfaticemos eso. Una lección más. ¿Qué es un hijo de Dios? Es aquel que tiene una correcta relación con Dios, de conocimiento y de intimidad con Él. De intimidad con Él. Un hijo del diablo es aquel que no tiene esa comunión, esa relación. Así se diga ser cristiano, pero si no la tiene, por eso el Señor en su momento les dijo: ustedes no me conocen, ni conocen a mi Padre. Y eso es muy importante. Solamente llevan el título. El título nomás. El título. Cristianos, judíos, adventistas. Bueno, hay que ir más al fondo, profundizar. Pero pastor, vamos a otro tema importante que la lección nos traía, compañeros, y yo quiero que quizás introducirlo mencionando que es como una ética situacional en donde se sostiene que la moral de una persona depende de las circunstancias que lo rodeen. Entonces, si las circunstancias son buenas o malas, correctas, eso dependiendo de ahí, entonces también ellos actúan. La fe de una persona también puede depender de las circunstancias que lo rodeen. Preguntémonos eso, porque viene viene un hombre, un centurión, y le dice: mire, mi hijo está grave, está muriéndose. Pero el Señor le dice: es que si ustedes no ven señales y milagros, no van a creer. Sin embargo, el Señor lo sana. Pastor Arnulfo, ¿tenía fe o no tenía fe este hombre? Claro, pastor. Es importante aclarar que, respondiendo a la pregunta que se dice, nuestra fe no debe estar basada en las circunstancias. Okay. Porque el ejemplo está de este hombre, ¿no? Aunque sí, tenía una circunstancia, era que su hijo estaba muriendo, estaba enfermo. Sí. Pero probablemente este hombre sabía o había escuchado de Jesús. No, con toda seguridad, porque si no, no vaya, ¿no? Correcto, entonces claro. Él va, ¿cierto? Ve y le pide, le hace esta petición a Jesús, pero Jesús no ve la circunstancia, aunque estaba la circunstancia, sino que Jesús ve el corazón, la fe de este hombre, que ante su pedido, su solicitud, Jesús atiende su pedido. ¿Y por qué lo atendió, pastor? Bueno, yo creo, de pronto agregando un poquito a lo que el pastor menciona, es que nuestra fe no puede depender ni puede estar basada en las circunstancias, porque las circunstancias cambian. Claro. Cambian, así como el ser humano se cambia de zapatos y de ropa, así cambian los ánimos de los seres humanos, ¿no? Entonces es inseguro. Pero la fe sí está basada en experiencias que se han vivido, en pruebas, claro, en testimonios. Por eso la Biblia da testimonio y la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe está basada, nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe hueca, ni es una fe que está sustentada en cajas de cartón ni en cáscaras de huevos, sino que tiene un sustento firme, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, la fe no puede estar basada en circunstancias cambiantes, pero sí está basada en nuestras propias experiencias. De ahí, ese texto que todos creo que conocemos, de Elena de White, que dice: no tenemos nada que temer hacia el futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Porque es que cada cosa que Dios hace por nosotros es el fundamento de nuestra fe. Así es, así es. Definitivamente, mis hermanos, este hombre tenía fe, porque si no, no se hubiera acercado a Jesús. Y mire que inmediatamente, hay algo interesante, inmediatamente le dice: ve que tu hijo está sano. Él no se pone a argumentar: no, pero Señor, camine, no, pero ¿cómo así? No, inmediatamente se fue y creyó, y cuando llegó exactamente la hora que Jesús le dijo, fue sanado. Interesante. Y de pronto, eso, para que no seamos un poquito injustos con este hombre, sí. ¿No les ha pasado que a veces nosotros también necesitamos una pruebita de Dios para que nuestra fe se Ay, Señor, claro. Es decir, decimos tener fe, decimos creer a ciegas, pero muchas veces cuando nuestra fe está siendo probada, cuando estamos pasando alguna crisis, qué bien cae una demostración de parte de Dios. Sí. Eso fortalece, que nos fortalece, claro, que nos muestra que Dios está ahí. Eso es como cuando viene y le dice el pastor Arnulfo y pastor Aya: yo creo, pero ayuda mi incredulidad.
Como Sí. quien dice, pero necesito un empujoncito, necesito algo más. Y eso fue lo que pasó. Pero Pastora Bella, Juan 8, capítulo 8, el versículo 23 le dice una cosa interesantísima el Señor Jesús y también dura, porque le dijo de la siguiente manera: vosotros sois de abajo, le decía a los judíos que estaban ahí, es que ustedes son de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿En qué consiste, podríamos decirlo, la teología que ellos manejaban, los conceptos que ellos manejaban? ¿Por qué el Señor les dice, ustedes son de abajo? Bueno, para no equivocarme en la respuesta, Sí. les quiero leer lo que la lección decía. Por favor, pastor, ayúdenos. Decía, la teología desde abajo comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. La defectuosa, caída y prejuiciosa perspectiva humana tiene prioridad sobre la divina, que es santa, perfecta y omnisciente. Y agrega, la teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Y la lección terminaba con una frase de admiración: ¡qué trampa tan peligrosa! Claro. Entonces, definitivamente, pues la teología de abajo se está refiriendo a que todo depende de tu criterio, de conceptos humanos, de lo que creemos de nosotros, basado en nosotros, y eso es sumamente peligroso, demasiado peligroso, porque no tendríamos seguridad de nada, ¿no? No tendríamos seguridad de lo que creemos. Terminamos interpretando la Biblia a nuestro acomodo, y eso es lo que hoy en día para muchas congregaciones sucede. Pastor Arnulfo, hay una pregunta que la lección traía y que no quiero dejar pasar por alto, me parece muy importante, y es: ¿cuál es el secreto del crecimiento y de la salud espiritual, pastor? ¿Cómo le podemos decir a un miembro de iglesia, un hermano, un amigo, si alguien se le acerca y le dice, pastor, ¿cómo crezco en mi fe? ¿Qué le diríamos? Bueno, yo quiero compartir cuatro razones, por favor, para compartir, ¿no? Y la importancia de esa pregunta de cuál es ese secreto para el crecimiento espiritual, ¿no? Sí, señor. Número uno es que podamos nosotros, queridos hermanos, depender un 100% de Dios. Ahí está la clave, ¿no? Número uno. Okay. Número dos, someternos en ese proceso también de poda, de, ¿cómo se le podría decir otra palabra? De pulir nuestros caracteres. Eso, que podamos nosotros también aceptar ese proceso, porque a veces nosotros no entramos en el proceso cuando Dios nos quiere pulir, así como se pule el oro, ¿no? Sí. Número tres, vivir en obediencia a los mandamientos, a la ley de Dios. Si nosotros nos sometemos, apreciados pastores y hermanos, a la ley de Dios, nosotros nos vamos a librar de muchos males. Sí. Y de esa manera también vamos a crecer de manera... Claro, como una respuesta a nuestra conexión con el Señor. Claro. Y por último, pastor, claro poder experimentar ese gozo y la plenitud que proviene de Dios. Así es el mayor gozo que podemos recibir nosotros. Saben, pastor y compañeros y mis hermanos, ahí es donde se aplica Juan capítulo 15, el verso 7, ¿no? Cuando dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. El crecimiento en la vida cristiana depende de nuestra intimidad, permanencia y relación con Cristo Jesús. Eso es importante. Bueno, y en ese sentido Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahí también en San Juan capítulo 15. Claro que sí, pastor. Pastora Bella, ya tenemos que ir cerrando la lección, pero por favor, algún texto de la Escritura que usted diga, qué importante que nuestros hermanos esta semana, los maestros, lo compartan con los alumnos. ¿Hay alguno que usted quisiera recomendar? Bueno, hay muchos textos, pero yo me quiero quedar más que con un texto, con una porción de la Biblia. Ok. Y me quedo con esta porción porque es que es el secreto de la salvación. Desde mi óptica es la permanencia. Okay. Hay muchas cosas que fallan en la vida de nosotros como seres humanos, pero si permanecemos, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Claro. Entonces yo creo que no podemos pasar por alto San Juan capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 11, porque es la porción de la Biblia donde se nos habla específicamente de la permanencia, de estar unidos a Cristo Jesús. Gracias, pastor. ¿Algún otro texto, pastor Adolfo? Bueno, con eso que pastor Arella mencionó, pero no, quiero compartir uno que encontramos ahí más atrasito en Juan 14, 23, y quiero leerlo si me lo permite, favor, pastor. Adelante. Dice así, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y con Él nos quedaremos a vivir. Entonces ahí está la permanencia, ¿no? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, dice que el Padre nos amará. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios es el maravilloso. Claro que sí. Pastora Bella, queremos terminar y quisiera preguntarle en primera instancia a usted, ¿cuál sería el centro de la lección, o mejor, como el fundamento del libro de Juan que estamos terminando en este 13º sábado? De 3 meses de estudio, usted en una frase, no es fácil, pero en una frase, ¿cuál podría decir, este es el enfoque por el cual Juan escribió el Evangelio? Sí, desde mi óptica yo creo que Juan, y bueno, tiene un justificativo porque Juan es conocido como el discípulo amado, ¿no? Correcto. Recostaba su cabeza sobre el hombro de Jesús. Sí. Así que yo creo que Juan se esforzó en su Evangelio por mostrarnos que Jesús está cerca de nosotros. Amén. Que no amén. está lejos, que no está lejos, que no podemos creer que Él se fue y entonces se olvidó de nosotros y ahora estamos aquí luchando sin que Él esté interesado en nuestro bienestar. No, yo creo que Juan, a través de cada milagro, a través de cada palabra, a través de esas diferentes formas en que Jesús se acercaba a las personas, esas palabras de amor, de comprensión, de cariño, como trató a la mujer adúltera, es decir, como trató al centurión, como trató a este padre. Muestra un Dios muy cercano, ¿no? Muestra a alguien que está muy interesado en nuestro bienestar y que está muy cercano a nosotros. Amén, amén. ¿Algo más para agregar, Pastor Adolfo? Bueno, yo allí resalté Sí. algunas, porque hay muchas cosas que mencionar del Evangelio de Juan. Pero número 1 es que Juan enfatiza mucho que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo. Okay. Número 2, Okay. que Él es el Salvador del mundo. El Salvador, el Mesías. Número 3, que dio la vida para salvar al ser humano. Y por último, la plena seguridad que el ser humano tiene en confiar en lo que está en este maravilloso libro. Amén, amén. Pastor Arnulfo, gracias. Pastora Bella, cuánto agradecemos su apoyo y de verdad que Dios les bendiga en sus ministerios. Y apreciados hermanos, de verdad un abrazo muy especial de parte del Departamento de Escuela Sabática y les deseamos con todo nuestro corazón un año lleno de bendiciones, que el 2025 sea próspero, que estemos muy ligaditos de la mano de Dios, que seamos muy bendecidos y que podamos cada día profundizar más y ser una bendición para nuestros hermanos como maestros en nuestras iglesias. Esperamos, con la ayuda del cielo, tener la oportunidad, el privilegio mejor, de tenerles a ustedes durante el próximo año 2025, cada semana poder llegar con estos repasos que el único objetivo es colocar nuestro granito de arena en la edificación de nuestra hermandad en las iglesias. Gracias, pastores, un feliz año. Hermanos, un feliz año, un abrazo. Dios les bendiga. Muchas gracias, nos vemos el próximo año. El Señor les guarde, muy amables.